Hay veces que un solo sueño de la infancia puede terminar dibujando el mapa de toda una vida. Hoy vamos a explorar un viaje increíble, uno marcado por una ambición que nació a los 9 años y que llevó a nuestro protagonista por caminos que, de verdad, no se esperaba. Imaginen esto por un momento. Un niño de 9 años, lustrando zapatos, y de repente una idea se le mete en la cabeza con una fuerza tremenda. Quiere ser el alcalde de su pueblo. Y no fue un capricho de niño, para nada. Se convirtió en la brújula que guiaría cada uno de sus pasos de ahí en adelante. Para entender bien cómo termina esta historia, tenemos que regresar al principio de todo, a ese sueño de niñez. Ahí fue donde se sembraron las semillas de su fe y de esa ambición que no lo soltaría jamás. Su historia no empieza en un entorno fácil, la verdad. Creció en una familia, digamos, fragmentada. Y hasta los 11 años, su ancla, la figura más importante en su vida, fue su abuela. Ella fue quien empezó a forjar su carácter. Y fíjense, fue su abuela, una mujer de fe cristiana evangélica, la que le enseñó a orar. Algo que podría parecer muy simple, ¿no? Pues para él se convirtió desde que tenía 5 años en una conversación diaria con Dios, un verdadero pilar en su vida. Bueno, con el sueño de ser alcalde todavía ahí, guardadito, pero sin los recursos para ir a la universidad, tomó un camino de mucha disciplina y servicio, la carrera militar. Sería justo ahí, en el rigor de la vida de un soldado, donde su fe se pondría a prueba de formas que ni se imaginaba. Es que en el ejército, su fe se volvió acción. Él cuenta que cada cosa que pedía en oración se le cumplía. Que quería ser un buen soldado, se capacitó en más de 10 cursos de fuerzas especiales. Alcanzar los primeros puestos, lo logró. Irse a estudiar a otros países, también se le concedió. De verdad, parecía que su camino estaba bendecido. Pero, en medio de todo el rigor militar, el eco de su sueño de la infancia volvió, y volvió con fuerza. Él lo sintió como un recordatorio, casi como una voz que le decía que su destino final era otro. La idea de ser alcalde, que parecía dormida, despertó de golpe. Y este llamado interno lo llevó a hacerse una pregunta que le cambiaría la vida para siempre. Ya no era un sueño así en el aire. Ahora necesitaba un plan, una estrategia. Y la pregunta era bien simple y directa. ¿Qué tengo que hacer para ser alcalde? Y la respuesta le llegó con una claridad total. No era suficiente con quererlo, tenía que prepararse. Y así tomó una decisión que marcó un antes y un después. Se iba a meter a estudiar Derecho para tener las herramientas necesarias para llegar a su meta. Y así fue. Con un título de abogado bajo el brazo y una carrera militar a sus espaldas, llegamos al momento clave. El sueño estaba ahí, al alcance de la mano. Pero, como descubriría muy pronto, alcanzarlo iba a tener un costo que él nunca se imaginó. Es que la velocidad con la que pasó todo es impresionante. Miren, en 2016 se gradúa como abogado. 2 años después, en 2018, se retira del ejército. Y para 2019, ¡pum!, el niño que soñaba con ser alcalde lo había logrado. El sueño de toda una vida cumplido casi en un parpadeo. Pero justo aquí es donde la historia da un giro dramático. Justo en la cima, después de haber logrado ese sueño que lo guió toda su vida. En lugar de sentirse pleno, lo que sintió fue un vacío profundo. A pesar de tenerlo todo, sentía que le faltaba lo más importante. Y ese algo que faltaba, bueno, era el costo personal, altísimo de la política. El camino a la alcaldía le había costado su familia, lo había alejado de sus hermanos, le costó amistades, incluso le costó su matrimonio. El éxito profesional le llegó de la mano de una soledad terrible. Este vacío lo empujó a lo que sería el capítulo final de su relato. Una búsqueda desesperada por un nuevo propósito. Un viaje para encontrar aquello que la política le había quitado. Con el corazón hecho pedazos y esa sensación de vacío que no lo dejaba, se lanzó a recorrer el mundo. Ojo, no buscaba aventuras, buscaba la tranquilidad que el poder no le pudo dar, esa paz interior que parecía haberse ido para siempre. Y en medio de esa búsqueda, casi sin rumbo, una voz interior, esa misma que lo acompañaba desde niño, le susurró la respuesta que tanto había estado buscando. Y el mensaje era simple, pero poderoso. La solución era volver a Dios.
Esa intuición se convirtió en su nuevo norte. Su viaje lo llevó a un destino final, uno que le cambiaría la vida por completo. En marzo de 2025, aterrizó en los Estados Unidos, sin tener idea de que estaba a punto de vivir un verdadero renacimiento espiritual. Y fue ahí, lejos de los pasillos del poder, lejos de las multitudes, que encontró lo que buscaba. En sus propias palabras encontró el amor de Cristo y se entregó por completo. Y en ese momento, su vida, por primera vez, encontró un propósito real y un nuevo significado. Y entonces, ¿qué encontró al final de este viaje tan increíble? No solo la paz que tanto buscaba, sino también un amor que le sanó las heridas, la confianza para seguir adelante y a la mujer con la que ahora planea construir un futuro. No fue un simple hallazgo, fue una reconstrucción total de su vida. La historia de este viaje, desde el sueño de un niño hasta la plenitud de un hombre, nos deja con una pregunta que resuena en todos, ¿no creen? ¿Dónde se encuentra el verdadero propósito? ¿Será en la cima de nuestras ambiciones o estará en un lugar mucho más profundo de nuestro ser?